¿Y si el país menos esperado se atreviera a desafiar a las grandes potencias, no desde la tierra, sino desde el aire? Una sola frase de Ibrahim Traoré, joven líder de Burkina Faso, sacudió los despachos de París, los cuartos de guerra en Abuya y los pasillos de poder en toda África Occidental. Su mensaje no fue súplica ni petición. Burkina Faso anunció la integración de cazas Gripen suecos de cuarta generación a su fuerza aérea. La incredulidad se apoderó de diplomáticos y analistas. Durante décadas, el cielo africano ha sido dominio de fuerzas extranjeras. Pero Traoré rompió el guión. No pidió permiso, lanzó una declaración de autonomía sin precedentes. No es solo una compra militar, es un grito de soberanía, un golpe psicológico y estratégico que nadie vio venir de una nación históricamente marginada. En solo un día, la imagen del país cambió de vulnerable a desafiante, capaz de escribir sus propias reglas. Pero el riesgo es gigantesco. Si Burkina Faso fracasa, enfrenta represalias de grandes potencias, aislamiento o incluso un colapso interno. Si triunfa, puede transformar para siempre el equilibrio de poder en la región y abrir puertas a que otros países sigan su ejemplo. ¿Cómo llegó Traoré a una decisión tan audaz? ¿Y quiénes intentarán detenerlo? La historia comienza mucho antes del anuncio oficial. Durante décadas, África Occidental fue un tablero de juego para influencias extranjeras y cielos prestados. Pero todo sistema, por más sólido que parezca, tiene su punto de ruptura. Burkina Faso, visto por potencias como Francia como un país vulnerable y dependiente, sufría una realidad difícil de ignorar. Sus fuerzas aéreas, al igual que las de muchos de sus vecinos, estaban equipadas con aviones antiguos y tecnología obsoleta, incapaces de proteger su propio espacio aéreo. La norma era la presencia constante de aeronaves extranjeras, justificadas bajo el discurso de la cooperación o la seguridad compartida. Sin embargo, el verdadero control siempre recaía en manos ajenas, nunca en Burkina Faso. Para la juventud burkinesa, ver aviones militares extranjeros cruzando sus cielos era una humillación cotidiana, aunque inevitable. Crecieron creyendo que el dominio aéreo foráneo era natural, como si el país estuviera condenado a ser espectador en su propio territorio. Mientras tanto, este sistema de dependencia solo beneficiaba a los intereses externos. Vigilancia, injerencia y un flujo de recursos e información que rara vez regresaba al pueblo burkinés. El riesgo de perpetuar este modelo era claro. Continuar así significaba aceptar una debilidad estructural, vivir bajo vigilancia y permitir una injerencia interminable en los asuntos internos. La soberanía nacional quedaba relegada, y la independencia real parecía una utopía lejana. Sin embargo, bajo la superficie, la presión social y el cansancio de años de sumisión comenzaron a crecer. La pregunta se volvía urgente. ¿Aceptarían seguir siendo simples espectadores o desafiarían el orden impuesto por las viejas potencias? La tensión alcanzó un punto de ebullición. Así nació el dilema de nuestra era: repetir la historia o atreverse a escribir una nueva. La llegada de Ibrahim Traoré al poder marcó un antes y un después. Su decisión de apostar por los cazas de cuarta generación reescribió las reglas del juego. Lo que parecía inalcanzable para un país sin salida al mar se convierte de pronto en una amenaza concreta para las potencias. Cuando Ibrahim Traoré anuncia la compra de cazas Gripen, el mensaje es rotundo. Burkina Faso no solo adquiere aviones, lanza un desafío simbólico y técnico al viejo orden extranjero. Esta no es una simple compra militar. Es una declaración de soberanía, una advertencia de que el cielo burkinés será vigilado, por fin, por burkineses. El Gripen no es un avión de combate cualquiera. Su diseño le permite despegar desde pistas improvisadas, operar con poco personal y bajo presupuesto. Es la herramienta de quienes buscan autonomía real. Los expertos occidentales solían burlarse ante la idea de ver cazas de cuarta generación en manos burkinesas. Pero el Gripen es para los que desafían el destino. Puede volar donde otros solo ven tierra y polvo. Ahora,
Cualquier intruso que sobrevuele Burkina Faso sin permiso puede recibir una respuesta inesperada. Este paso transforma a Burkina Faso de espectador a protagonista. Ya no es el país que pide ayuda o espera protección. Ahora decide quién entra y quién sale por el aire. Desde París, el silencio es denso, pero la inquietud se siente entre bastidores. Si Burkina Faso logra operar estos jets con éxito, el mensaje para toda África Occidental es claro: la dependencia ya no es obligatoria. Lo que hoy parece un salto imposible, mañana puede ser la nueva realidad. En los foros de la CEDEAO y en los pasillos de la diplomacia regional, el silencio pesa como plomo. Los analistas lo entienden. Si un país pequeño cierra su cielo, ¿qué detendría a Mali, Níger o Guinea de hacer lo mismo? La posibilidad de una ola de autonomía aérea sacude la lógica de décadas de supremacía extranjera sobre el Sahel. De pronto, la superioridad aérea francesa o las intervenciones internacionales dejan de ser intocables. Pero la revolución no ocurre solo afuera. Internamente, la narrativa cambia. Las redes sociales se inundan de memes, renace el orgullo nacional y surgen comparaciones con Thomas Sankara. Aparece el sobrenombre República Halcón. Jóvenes y mayores hablan de dignidad, de no pedir permiso y de construir un país con voz propia. En la calle y en línea, por primera vez en mucho tiempo, la gente camina con la cabeza en alto. Sin embargo, no todos ven el movimiento con los mismos ojos. Para algunos líderes africanos y potencias externas, esto es una amenaza desestabilizadora. Temen que la militarización aumente el riesgo de conflicto y dificulte las alianzas regionales. Pero para muchos burkineses, es un acto de liberación, una ruptura con el pasado de sumisión y una apuesta por el control propio del destino. El riesgo es enorme. Si Burkina Faso triunfa, podría inspirar a Mali, Níger y otros vecinos a buscar su propia autonomía aérea. Pero si fracasa, reforzará la narrativa de que la independencia verdadera es solo una ilusión para los pequeños países africanos. Lo que está en juego va mucho más allá de unos aviones. Es la oportunidad de redefinir el equilibrio de poder y dignidad en toda África Occidental. Sin embargo, la verdadera pregunta no es si podrán comprar los Gripen. La gran incógnita es qué harán cuando finalmente estén en sus manos. ¿Será este el inicio de una nueva era de defensa africana o el comienzo de un desafío aún más peligroso? El futuro, ahora, está cargado de tensión y posibilidades inesperadas. Para el gobierno burkinés, la siguiente fase será aún más crítica. Entrenar pilotos, construir confianza y enfrentar la reacción internacional. Todo depende de cómo logren convertir la promesa en realidad. El cielo africano ya no es un vacío pasivo. Ahora es el nuevo campo de batalla por la dignidad y el control propio. La decisión de Burkina Faso de integrar cazas Gripen de cuarta generación desató un mensaje contundente. Aquí nadie dictará las reglas desde fuera. Estos aviones tienen la capacidad de derribar drones extranjeros, romper bloqueos aéreos e intervenir en la vigilancia sobre el Sahel. De pronto, las amenazas de restringir el espacio aéreo dejaron de ser palabras huecas. Enfrentarse a Burkina Faso ya no sería tarea sencilla. Este movimiento encendió una chispa silenciosa en África Occidental. Desde Senegal hasta Ghana, los ministerios de defensa ahora examinan sus arsenales y estrategias. Se inicia una carrera discreta, pero real, hacia la modernización militar, sin comunicados oficiales, pero con presupuestos reescritos y miradas vigilantes. Por fin, la dependencia de patrullas extranjeras deja de ser la única vía de protección aérea. El equilibrio estratégico de Burkina Faso cambia. La necesidad de información o defensa externa comienza a disiparse. Por primera vez, un país considerado pequeño y pobre cuenta con los medios para proteger su cielo sin pedir permiso ni favores. El impacto es profundo, no solo militar, sino simbólico. La imagen de los Gripen surcando el cielo de Ouagadougou se convierte en una declaración silenciosa de dignidad. Burkina Faso podría ser el ejemplo de resistencia ante décadas de dependencia.
la nación aparentemente débil que se atrevió a cambiar las reglas del juego. Sin embargo, cada avance hacia la autonomía trae nuevas amenazas. Francia, ECAOA y otros actores regionales observan con inquietud y podrían responder con sanciones económicas, presión diplomática o incluso sabotajes encubiertos. El nuevo respeto internacional viene acompañado de enemigos y presiones externas que nunca se apagan del todo. Así, mientras Burkina Faso fortalece su posición, también enfrenta el riesgo de aislamiento o represalias. El salto hacia la soberanía puede convertirse en trampa si los desafíos geopolíticos no se gestionan con inteligencia y prudencia. La cuestión ahora es cómo convertir esta jugada audaz en una victoria sostenible. Aquí entra en escena el verdadero valor de la estrategia de Traoré y las lecciones aprendidas en el camino. La reacción de las potencias extranjeras será inmediata y no siempre visible. Traoré debe anticipar cada movimiento, porque el margen de error es mínimo. No es simplemente la compra del siglo. Es un manual práctico para romper cadenas de dependencia, usando inteligencia y pragmatismo como armas principales. El Gripen no es un capricho. Es eficiencia pura. Mantenerlo cuesta una fracción de lo que gastarían en modelos más famosos, y su tecnología de última generación permite enfrentarse a rivales mucho más caros y complejos. En Burkina Faso, cada recurso cuenta como si fuera oro. La elección de este caza no sigue la moda, sino la razón fría y calculadora. Aquí no se busca una fuerza aérea para lucirse en desfiles. Es una barrera real, un escudo tangible. Con estos aviones, Burkina Faso deja de ser invisible en el mapa militar africano. Ahora puede patrullar, proteger y, sobre todo, disuadir a quienes antes ignoraban su espacio aéreo. La independencia en el aire es mucho más que un emblema. Es un instrumento para negociar, defender a la gente y reducir el espacio para injerencias externas. Por fin, la autonomía se materializa. Deja de ser un ideal lejano para convertirse en una ventaja concreta. El precedente más valioso está en el método. Traoré no eligió lo más costoso ni lo más aparatoso. Apostó por lo sostenible, por lo que un país sin margen de error puede mantener en el tiempo. La autosuficiencia militar aquí nace de la planificación y la elección responsable, no de la ostentación. El mensaje resuena en todo el continente. Ni el tamaño ni el pasado deben ser excusas. Una visión audaz puede cambiar el destino de un país y dar una lección práctica a otras naciones atrapadas en la misma red de dependencia. Pero el peligro acecha. Si esto queda solo como gesto simbólico, sin doctrina, entrenamiento y logística sólida, todo podría desmoronarse. El verdadero desafío es convertir esta independencia en una cultura permanente dentro de las Fuerzas Armadas. Así llegamos al desenlace. ¿Qué implica realmente este nuevo capítulo para África y el resto del mundo? El reloj ya está en marcha. Lo que ocurra a partir de ahora marcará la diferencia entre una revolución verdadera o un espejismo pasajero. Cuando incluso el cielo deja de pertenecer a otros, todo puede cambiar. La decisión de Ibrahim Traoré de equipar a Burkina Faso con cazas Gripen de cuarta generación no es solo un acuerdo militar, es un grito de soberanía, un acto de rebeldía contra las potencias que durante décadas consideraron el cielo africano como propio. En un continente marcado por la dependencia, este paso va más allá de la modernización. Es la prueba de que un país pequeño y subestimado puede desafiar expectativas y reescribir las reglas con un solo movimiento audaz. Traoré no solo desafía a quienes menospreciaron su país, desafía la historia, los pactos y los límites impuestos desde fuera. Ahora, el mundo observa. Lo que está en juego supera a los aviones. Se trata del control del espacio aéreo, la dignidad nacional, la autonomía política, el futuro económico y el derecho innegociable de decidir sin tutores. Cada vuelo de un Gripen sobre Burkina Faso protege algo más que el aire. Protege la dignidad de un pueblo que se cansó de pedir permiso. Pero con cada avance surge la pregunta: ¿será este salto el despertar de África o solo un espejismo?
La historia decidirá si Traoré abre una nueva era de independencia africana o si agitó fuerzas demasiado grandes para su país. El riesgo es real. Encender esperanza o provocar respuestas inesperadas de quienes aún desean controlar la región. Hoy, Burkina Faso no solo defiende su cielo, inspira a toda África Occidental a imaginar otro mañana. Un lugar donde el cielo ya no es de otros, donde soñar, decidir y resistir es posible. Tú, que has seguido esta historia, tienes el deber de mirar y debatir. ¿Es este el principio de una revolución o solo un relámpago en la tormenta? Porque cuando un país recupera su cielo, el mundo cambia. Y este cambio merece tu atención. La historia se está escribiendo ahora mismo. Pero para entender la magnitud de la decisión de Ibrahim Traoré, es fundamental mirar atrás y observar ejemplos históricos que revelan cómo el control del espacio aéreo puede transformar el destino de una nación. Por ejemplo, recordemos el caso de Egipto en la década de 1970. Tras años de depender de tecnología soviética, Egipto decidió modernizar su fuerza aérea y buscar autonomía tecnológica. El resultado fue la Guerra del Yom Kippur, en la que la capacidad de los pilotos egipcios para operar cazas modernos cambió el cálculo estratégico de todo Oriente Medio. La lección fue clara. Quien controla el cielo, controla el ritmo de la guerra y la paz. Otro ejemplo relevante es el de Finlandia durante la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética. Aunque en desventaja numérica y con recursos limitados, los finlandeses emplearon tácticas innovadoras y aviones funcionales, logrando frenar durante meses a un enemigo mucho más poderoso. La clave fue la movilidad, la adaptabilidad y el conocimiento de su propio terreno, factores que el Gripen sueco promete a Burkina Faso. Pero ¿qué pasos concretos debe dar Burkina Faso para asegurar que la adquisición de estos cazas no sea solo un acto simbólico? Primero, invertir en la formación de pilotos y técnicos. Países como Brasil, al incorporar el Gripen, diseñaron programas de intercambio y entrenamiento con Suecia, asegurando transferencia de conocimientos y autonomía operativa. Burkina Faso debe seguir este ejemplo, priorizando la educación militar y la colaboración tecnológica para no depender de asesores externos indefinidamente. En segundo lugar, debe fortalecer la infraestructura. Aunque el Gripen puede operar desde pistas no preparadas, la creación de bases aéreas dispersas y seguras es esencial. Israel, durante la Guerra de los 6 días, demostró la importancia de tener aeródromos alternativos y sistemas de alerta temprana para resistir ataques sorpresa. Burkina Faso puede adoptar tácticas similares, adaptando su geografía a la defensa activa. En tercer lugar, es vital construir alianzas regionales. Costa de Marfil y Ghana, por ejemplo, han firmado en el pasado pactos de defensa aérea compartida, permitiendo el intercambio de información y la coordinación ante amenazas comunes. Burkina Faso podría liderar una coalición similar en el Sahel, usando su nueva capacidad como catalizador para la integración regional y la reducción de dependencias externas. Además, es crucial comunicar la estrategia a la sociedad. La recuperación del orgullo nacional debe ir acompañada de campañas de información que expliquen los beneficios prácticos de la autonomía aérea, protección contra el terrorismo, control de recursos y estímulo a la industria local. En Sudáfrica, la inversión en la industria aeroespacial generó empleos, innovación y un sentido de propósito nacional. Burkina Faso puede inspirar a su juventud a formarse como ingenieros, pilotos y técnicos, creando un círculo virtuoso de progreso tecnológico. No hay que olvidar la importancia de la diplomacia. Turquía, al desarrollar su propia industria de drones, enfrentó presiones, sanciones y campañas de desprestigio. Pero logró negociar acuerdos con países aliados y diversificar sus socios estratégicos. Burkina Faso debe prepararse para presiones similares, buscando apoyo en bloques regionales y en foros internacionales como la Unión Africana y las Naciones Unidas. Imaginemos un escenario práctico. Un dron extranjero intenta ingresar al espacio aéreo burkinés sin autorización. Ahora, con los Gripen en alerta, la respuesta sería inmediata.
intercepción, advertencia y, si es necesario, neutralización. Este simple cambio obliga a cualquier actor externo a replantearse sus acciones, respetando la soberanía del país. Otro escenario posible: una crisis humanitaria en la frontera. Antes, Burkina Faso dependía de vuelos extranjeros para reconocimiento y asistencia. Ahora, con su propia flota, puede monitorear, coordinar y responder sin intermediarios, ganando rapidez y confianza ciudadana. Históricamente, las grandes potencias han usado la superioridad aérea como herramienta de presión. En el África colonial y postcolonial, los vuelos de reconocimiento y las bases extranjeras eran símbolo de control. Hoy, la decisión de Traoré es un eco de los movimientos de descolonización del siglo pasado, pero adaptado al siglo XXI, donde la guerra y la paz se deciden en el aire y en el ciberespacio. El impacto psicológico es igual de importante. Cuando los niños burkineses vean despegar un Gripen con su bandera, entenderán que su país puede decidir, proteger y soñar en grande. Esto alimenta la autoestima colectiva y redefine lo que significa ser burkinés en el mundo moderno. Pero hay que ser realistas. La autonomía trae responsabilidades. La experiencia de India, que durante décadas buscó independencia militar, demuestra que la autosuficiencia requiere no solo herramientas, sino también disciplina, mantenimiento y visión a largo plazo. Burkina Faso debe evitar el error de confiar solo en la tecnología. Necesita estructura, protocolos y una cultura de excelencia. Los pasos prácticos, entonces, deben ser claros. Establecer acuerdos de mantenimiento, invertir en simuladores de vuelo, crear centros de formación técnica y promover el orgullo por la defensa nacional. La historia africana está llena de ejemplos de países que, por no consolidar sus avances, perdieron ventajas estratégicas. Angola, tras la independencia, por ejemplo, logró avances rápidos pero no pudo sostenerlos por falta de infraestructura y alianzas sólidas. Burkina Faso tiene la oportunidad de aprender de estos errores y construir una base duradera. A nivel internacional, la jugada de Traoré puede ser replicada. ¿Qué impide que otros países del Sahel, cansados de la tutela extranjera, sigan su ejemplo? Imaginemos a Níger, con su importancia estratégica, o Mali, con su tradición de resistencia. Una ola de modernización aérea podría cambiar las reglas de todo el continente, forzando a las potencias a negociar en condiciones de mayor igualdad. Por supuesto, los riesgos permanecen: sanciones, sabotaje, intentos de desestabilización interna o presión diplomática. Pero la historia demuestra que los países que persisten y se adaptan, como Vietnam tras la guerra con Estados Unidos, logran consolidar su independencia y proyectar influencia regional. Para el ciudadano común burkinés, el cambio puede sentirse en la vida diaria: mayor seguridad, orgullo nacional y oportunidades en sectores antes reservados para extranjeros. Imaginemos a una joven estudiante en Ouagadougou que, inspirada por los nuevos cazas, decide estudiar ingeniería aeronáutica. O a un agricultor que duerme más tranquilo, sabiendo que su país puede responder ante amenazas externas. Los pasos siguientes son claros pero exigentes. Requieren visión, unidad nacional y una voluntad política inquebrantable. Burkina Faso debe aprovechar este momento histórico para consolidar su soberanía, evitar caer en la complacencia y construir una doctrina militar propia que priorice la defensa sin caer en la provocación. Esta revolución silenciosa, que comenzó con una frase firme de Traoré, puede ser el inicio de un efecto dominó en toda África Occidental. Si el proceso se consolida, los libros de historia recordarán este momento como el día en que un país pequeño decidió que el cielo ya no tendría dueño extranjero. Al mirar atrás, veremos que las grandes transformaciones nacen de gestos audaces, pero se consolidan con trabajo constante, alianzas inteligentes y una visión de largo plazo. La pregunta que queda no es si Burkina Faso podrá mantener a los Gripen en el aire, sino si sabrá convertir este salto en el fundamento de una nueva identidad nacional. Así, cerramos el círculo. El riesgo y la esperanza se equilibran en el horizonte burkinés. El futuro no está garantizado,
pero la posibilidad de una África más autónoma y digna nunca ha estado tan cerca. Y tú, desde cualquier rincón del mundo, eres testigo de cómo se escribe la historia cuando un país decide no pedir permiso, y por primera vez, mira al cielo sin bajar la cabeza. Porque cuando una nación recupera su cielo, todo es posible. La pregunta ya no es si puede hacerlo, sino cómo se atreven los demás.